Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y el día de hoy es un día de felicidad para los amantes de la obra de Stephen King, los lectores constantes, como él nos llama, los free kings, como nos llamamos a nosotros mismos. Y es un día de felicidad porque hoy, el día de hoy, por lo menos aquí en Colombia, sale su nuevo libro que se llama Después. Un nuevo libro que se llama Después, en inglés Later, y sale hoy a librerías. Es un libro, voy a decirles mi opinión, espero que después de ella no se vayan, porque voy a explayarme sin necesidad de spoilers. Me ha gustado bastante, me ha gustado mucho este nuevo libro de Stephen King, y pensando en este libro pensaba en que King se puede dividir en dos. Uno de ellos es el King épico, el King así portentoso, que habla de la salvación del universo, que habla de monstruos aterradores, que habla de It, que tiene 1500 páginas, que habla del talismán, que habla de varios mundos, que habla de Apocalipsis, que es el fin del mismo mundo. Nos habla de la saga de la Torre Oscura, que son 7 libros, bueno, 8 si contamos, digamos que el que va entre el 4 y el 5, el viento por la cerradura. Nos habla de la Torre Oscura, que involucra, que engloba a otros libros, como pueden ser Insomnia, como puede ser El misterio de Salem Slot, como pueden ser Corazones en la Atlántida. Entonces, todo esto es el King portentoso, el gran King, que nos mete historias muy complejas, historias largas, y que está muy bien, es un King muy épico. Pero hay otro King que nos habla de historias más sencillas, de historias más cercanas a nosotros, más cotidianas. Por ejemplo, en Las Cuatro Estaciones nos mete, por ejemplo, la redención de Shawshank. Nos mete también otras historias que nos hablan de crecimiento de la persona, de cómo descubre el mundo a su alrededor. Y este libro después entra dentro de esta categoría. En parte yo creo que entra por el sello en el que fue publicado en inglés. Aquí es publicado por Penguin Random House, Place Janes, véanlo acá. Y en inglés es publicado por un sello que se llama Hard Case Crime, donde se publican como libros de thriller, como novelas ligeras, novelas pulp, y donde King ya ha publicado dos obras muy conocidas de él. Una es Colorado Kid, que no tiene, que tiene muchos detractores. A mí no me pareció la gran cosa, no me parece tampoco lo peor que ha escrito King. Es un libro, una obra muy menor, y que ahí pasa raspando. Y la otra obra es Joyland, que a mí Joyland sí me gustó bastante. Joyland de hecho comparte mucho con este libro, comparte mucho en el sentido que es la historia de alguien que recuerda mucho su niñez. En Joyland recuerda la juventud, aquí el narrador recuerda su niñez y adolescencia, porque es un narrador muy joven. Es Jamie Conklin, que es el protagonista. Después tiene 22 años y cuenta lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, durante su niñez, y el hecho paranormal, porque estas obras muy menores de King también no dejan de tener aquello paranormal, y aquí lo paranormal está encapsulado en algo que le pasa a Jamie cuando es niño y que lo sigue acompañando, y que es lo que dispara la trama. ¿Y qué es lo que le pasa a Jamie Conklin? Jamie Conklin, joven, hijo de una madre soltera, agente literaria, puede ver y hablar con los muertos. Y más de uno dirá, pero no puede ser, esa es la trama del Sexto Sentido. Y yo les digo, sí y no. Sí y no, porque aquí obviamente King coge ese concepto y lo mejora, tal como él ya ha cogido otros conceptos. Por ejemplo, Drácula lo actualiza, lo moderniza, le pone su toque, y te sale el misterio de Salem Slot. Aquí es lo mismo, y pasa de un lado para el otro, porque por ejemplo, cuando salió la película Los Simpson, mucha gente dijo, ay, es que es lo mismo, por el hecho de que es una población que es encapsulada en una especie de domo y nadie puede entrar ni salir de él. Y pues yo dudo que Stephen King, un gran autor, se haya basado, le haya robado la historia de Los Simpsons, y más porque él venía desarrollando esta idea décadas atrás, sino que
la fortuna quiso que salieran más o menos simultáneos. Y no creo que Stephen King haya visto el tráiler de Los Simpson y se haya mandado a escribir 1300 páginas basado en un tráiler de Los Simpson. Entonces, si hay cosas, hay ideas similares y pasa también al revés. Por ejemplo, la serie Stranger Things bebe muchísimo de la obra de Stephen King, en especial de un libro que se llama Ojos de Fuego, donde también experimentan poderes telepáticos, explotan el gobierno poderes telepáticos de niños. Y el mismo King también coge todo esto de Stranger Things y te crea el instituto. Entonces digamos que es una especie de círculo de homenajes, de coger ideas, y los beneficiados somos nosotros, quienes disfrutamos de las buenas series, de las buenas historias y de las buenas novelas como las que hace Stephen King. Entonces, en esta obra, en este después, Jamie Conklin puede hablar con los muertos, pero hay ciertas diferencias con la obra de Shyamalan. Y si bien en Shyamalan es como la gran revelación de que ve con los muertos y lo que pasa con Bruce Willis, aquí es el detonante de la historia, porque no les estoy contando ningún spoiler. Esto pasa en el capítulo 1. En el capítulo 1 dicen es que este peladito tiene esta habilidad. Entonces vemos la historia de lo que pasa, de su crecimiento. Vemos, como les decía, y eso pasa en la primera página, que él dice que tiene 22 años, vemos cómo empieza a ver a los muertos, cómo empieza a hablar con ellos. Y los muertos son diferentes porque los muertos, uno, están muchas veces, saben que están muertos, pero ya como que se han desconectado mucho con el mundo que los rodea. De hecho, Jamie puede hablar con ellos los primeros días, los primeros momentos, y después a los días ya no puede hablar con ellos. Y lo otro es que los muertos no pueden decir mentiras, solo dicen la verdad y nada más que la verdad. Entonces esto da pie a que se desarrolle la historia. Y diría, bueno, va a ser una historia de Jamie siendo un detective resolviendo casos con los muertos, y no, es una historia, como ya les dije, de crecimiento. Es como él descubre este don que tiene y cómo las cosas que le pasan durante la adolescencia. Entonces es una historia de crecimiento, es una historia, lo que les decía con este sello y este tipo de libros, es que no es una historia que sea muy ambiciosa, no es una historia que abarque a la destrucción de los multiversos o la destrucción de la realidad misma. No es una historia sencilla, es una historia cercana, donde vemos la vida de Jamie, la relación con sus amigos, sus intereses amorosos. Tiene una relación muy bonita con un vecino que es profesor, que lo guía, que es como de una especie de mentor, la relación con su mamá. Y algo que me gustó mucho es que Stephen King nos mete una relación, la mamá tiene una relación con otra mujer, una relación lésbica, y lo hace de la manera más normal del mundo. O sea, podría ser una relación heterosexual y homosexual y no hay ninguna diferencia. Nadie se asombra, nadie se escandaliza, nadie pega el grito en el cielo. No, es la novia de mi mamá. Lo dice un niño y no dice sin ningún problema, lo dice sin ningún tara mental, pues, que es lo que la gente se escandaliza. Y este es el tipo de relatos que yo quiero ver de inclusión. Porque es que lo que yo critico últimamente en las películas y en las series y en algunos libros es que esa inclusión está como metido así como con calzador. Es que tiene que haber alguien de una minoría, y es que tiene que ser sí o sí. Aquí no, aquí la historia la va metiendo de manera orgánica, de manera natural, y se nota y se agradece que King sea eso. Los tiempos están cambiando y King siempre ha sido una persona que ha mostrado que no tiene ningún problema con la orientación sexual de nadie, a diferencia de su amiga J.K. Rowling, que de hecho le costó, me parece a mí, la amistad con ella. Pero King no tiene ningún tipo de problema y mete esta relación, y es una relación de hecho bastante bonita, que se desarrolla bastante y tiene un giro bastante interesante y está muy bien metido, y lo agradezco muchísimo. Entonces es la historia de Jamie metido con esta gente, la relación, cómo va creciendo, y la relación con los muertos. Y lo que no les he dicho es que tiene este toque paranormal de hablar con los muertos, pero lentamente, a mitad del libro, podemos decir que empieza una parte de terror. Es un terror que no es un terror como el que buscan las películas ahora, o los libros ahora, es que es como el jumpscare,
Él tiene que asustar por una imagen porque si no es un terror que se va cocinando de manera lenta, es un terror que va surgiendo poco a poco, es un terror que de hecho muchas veces es causado por el mismo Jamie. Jamie y sus decisiones invocan a este terror. Está muy bien inventado como solamente King puede hacerlo porque no tiene el mote del rey del terror por nada. Entonces está bastante bien el terror que se mete a partir de la mitad de la obra, que me recuerda un poco El teléfono del señor Harrigan, de cierta forma, que es uno de los relatos de la sangre manda. Es un terror que está muy bien metido, no es algo que uno diga, oh, pucha, no voy a dormir, pero sí hay cosas que uno dice, bueno, nervioso y bueno, uno alza la vista y será que estoy solo, será que no estoy solo. Entonces está bastante bien. Y la parte paranormal también está bastante bien. Y lo que les decía es un relato de crecimiento, pero a medida que se va acercando al final va pasando más y más acción. Y el thriller, lo detectivesco, que a King le encanta lo detectivesco. Ya lo vimos en la trilogía de Mr. Mercedes, ya lo vimos en El Visitante, en La Sangre Manda, que son de hecho relatos que están conectados. Y hablando de cosas conectadas, acá el señor King nos mete un guiño a una de sus obras, pero uno diría un guiño es un cameo como el de Stan Lee. No, aquí es un guiño como yo me hago acá y les hago así. Así es el guiño del señor King. Y es un guiño espectacular porque no es necesario haberse leído ese libro para disfrutarlo. No es como lo que pasa en El Visitante, que yo me leí El Visitante y me enteré de algo que pasa al final de la trilogía de Mr. Mercedes y digo, este King como no avisa. No, aquí es, si te leíste ese libro, vas a entender la referencia, vas a gozarte la referencia, pero si no, no pasa nada. Ah, esto está interesante, pero ni por asomo lo asocias. Entonces es un guiño que me encantó cómo está implementado. Es un regalo que el señor King nos hace. Entonces está eso, está lo que les digo, la parte a partir de la mitad que empieza a ser un poco más movidito. Está la parte detectivesca, está la parte de crecimiento de la relación que él tiene con el vecino, es muy bonita, la relación que tiene con su mamá también es muy bonita, cómo va descubriendo el mundo cuando se interesan las muchachas. Y lo que me gusta mucho es que King ya es una persona de 73 años, una persona ya mayor. Y nos cuenta, nos mete en la piel de este narrador que tiene 22 años y uno se la cree completamente. O sea, la habilidad de King para meterse en la piel de un joven que apenas ha dejado la adolescencia es completamente súper creíble. Y ahí es donde uno ve el maestro está en forma, el maestro sigue en lo alto de su calidad literaria y eso me encantó, me fascinó. El final es, digamos que si él quiere, podría tomar del hilo y seguir en este mundo, en este tipo de historias, como lo ha hecho, por lo que les digo, con El Visitante y La Sangre Manda, que amplía un poco como su universo, que también está conectado a Mr. Mercedes, pero también podría dejarlo aquí perfectamente. A mí me gustaría que lo retomara, pero con King nunca digas nunca, porque te escribe El Resplandor y décadas después te destaca Doctor Sueño. Entonces está bastante bien. Y hay un giro, una vuelta del tuerca, un plot twist al final que yo lo leí y ya cuando uno cree que la historia se ha acabado. Ah, por cierto, vean esta belleza, vean mi Stephen King, vean lo que era, compren mi libro. Y entonces volviendo, claro, yo leí al final y dije, esto no puede ser. Esto no puede ser, como metes este giro ya acabando esto, que uno diría no hace parte de la historia principal, el último caso, sino en la misma vida de este personaje, y uno lo vuelve y lo lee y lo relee y uno no se lo imagina, aunque viéndolo después en retrospectiva uno ve que el tipo Stephen King ha dejado semillita y uno dice, ah, así que pasa esto, y es de verdad, me gustó bastante. Es un giro bastante siniestro, diríamos, en un aspecto. Pero ustedes ya verán cuando lleguen ahí, se sorprenderán, como yo me sorprendí. Pero de verdad, este libro vale la pena. Este libro me gusta porque sabe lo que es, no aspira más, es una historia sencilla, no por eso aburrida, sino que la hace más cercana a uno, le revuelve mucho sentimiento. La relación con la mamá me encantó, con el amigo
mayor también me encantó. Es un libro cercano, es un libro bonito, es un libro que uno no puede dejar de leer, tiene 250 páginas y yo me lo devoré en 2 días y queda uno con un buen sabor de boca. Como pasa últimamente con King. King está en un gran momento literario y esperamos que siga por muchos años más brindándonos de excelentes historias como este. Después, léanlo, léanlo, que de verdad no se van a arrepentir, les va a gustar mucho. Es un libro bonito, es un libro que vale la pena leer. Nosotros estamos hablando en otra oportunidad. Cuéntenme cuál es su libro favorito de Stephen King y nos vemos próximamente. Estamos hablando.